Bienvenidos a un nuevo videotutorial de validación y explotación de datos. Seguimos con los videotutoriales teóricos de la unidad didáctica 5, que es epidemiología. Y en este caso vamos a ver los diferentes tipos de estudios epidemiológicos que tenemos, ¿de acuerdo? La gran división entre estudios epidemiológicos se da entre lo que se denominan estudios descriptivos y los estudios analíticos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Los estudios descriptivos tratan únicamente de describir lo que le ocurre a una población. Es decir, describir cuál es su nivel de salud, de enfermedad, cuáles son sus factores de riesgo, etc. ¿Vale? Pero simplemente describimos lo que pasa, que nos viene muy bien a la hora de gestionar recursos sanitarios. Por lo tanto, es muy importante en el ámbito de la gestión hospitalaria, que es vuestro ámbito de estudio, ¿vale? Porque describimos los problemas de salud que tiene una población, sea una ciudad, un departamento de salud o incluso todo el estado o la comunidad europea. Pues simplemente vamos a describir lo que ocurre para ver cómo evoluciona la enfermedad y la salud de las personas. Pero sin tratar de hallar más allá, sin tratar de hallar conclusiones ni análisis derivados de los datos. Esto ya es un proceso más serio, más formal de planteamiento, de tratar de averiguar el por qué le pasa esto a dicha población, cuáles son sus causas, ¿vale? Y eso lo haremos en los estudios denominados analíticos de analizar, de encontrar los motivos, las razones, las causas, ¿vale? ¿Por qué pasa algo? ¿O esto que hacemos es mejor, peor y cuánto mejor? ¿Y por qué? ¿Vale? Esto será la base de cualquier intervención sobre las personas, ¿vale? Estos estudios son fundamentales, pero evidentemente los estudios analíticos requieren de un mayor control y serán mucho más costosos tanto a nivel económico como en recursos y tiempo, ¿vale? Veamos primero los descriptivos, aunque muchas de las cosas ya las hemos visto tanto a lo largo de esta unidad, la parte de incidencia, prevalencia, que hemos visto en apartados anteriores, como también en la unidad didáctica 2, donde hemos visto gráficos, estudios de correlación, etc. ¿Vale? Por lo tanto, es una cosa que más o menos ya hemos visto, pero vamos a tratar de ponerle un poco de orden a las cosas, ¿de acuerdo? Estudios descriptivos, ¿vale? Estudios descriptivos, tenéis aquí escrito, buscan obtener información sobre la magnitud o tendencia de un problema, como ahora con la pandemia de coronavirus, vamos a ir a más, a menos, hay menos casos, más, etc. ¿Vale? Pero simplemente es ver cómo evolucionan las cosas, ¿vale? Esto nos sirve para gestionar los recursos, para plantear hipótesis y tomar alguna decisión. No nos encerramos, no nos encerramos, ¿vale? Etcétera. Pero las cosas, para realmente demostrarlas, tendrían que pasar a un análisis analítico. Lo que pasa es que cualquier análisis analítico primero siempre se basa en algún tipo de estudio descriptivo. Entonces, esto siempre es la base, vemos si detectamos algún problema y a partir de ahí ya plantearíamos un estudio más formal mediante un estudio analítico. Por ejemplo, con el coronavirus describimos mucho lo que pasa y también se han hecho estudios analíticos más formales, como es, por ejemplo, los ensayos clínicos para las vacunas que están a punto de lanzarse, que ya están disponibles, algunas de ellas en el mercado o que están a punto de lanzarse. Pues vale, como ya hemos visto en la unidad didáctica 2 de estadística descriptiva, pues básicamente es describir un poco lo que pasa en la población para detectar problemas, tendencias, lo que sea. Por ejemplo, esto simplemente es un gráfico de barras apiladas, extraído de una revista de la Gaceta Sanitaria Española, es una revista de sanidad española, en cual este artículo del año 2020, los autores simplemente lo que tratan es de mostrar cómo fue evolucionando la aparición de bulos, es decir, de mentiras que corrían a través de redes sociales, WhatsApp, en este caso
WhatsApps. Y tenemos pues, los diferentes, por cada día, mensajes que se recibían por WhatsApp con bulos sobre la pandemia, ¿vale? Con recomendaciones para curar, prevenir, no funciona, pero bueno, eso va por ahí, la gente lo cree, ¿vale? Con, ya sea, pues están separados pues, en vez de los textos, en rojo vídeos, en full audios y son pues, otros, que no sé muy bien a qué me refiero, no sé si eran memes o qué sea, ¿de acuerdo? Y cómo va evolucionando, ¿vale? Pues, al principio había muchos y después pues, se ve que poco a poco la cosa ya se fue calmando y la gente dejó de enviar estas cosas. Simplemente se detecta un problema de salud, que son los bulos, y se describe cómo se hace. ¿Y cómo se hace? Pues normalmente con gráficos, como ya hemos visto en la unidad didáctica 2, ¿de acuerdo? Vale, eso como general. Ahora vamos a ir paso por paso viendo diferentes estudios, ¿de acuerdo? A ver, lo primero que hay, por orden, sería lo que se denomina informe de un caso. ¿Qué es un informe de un caso? Simplemente que un médico notifica algo que para él es extraño, notifica algo que ve que no es normal, o que no debería ser así, o que ve una cosa rara. Por ejemplo, en 1961 se publicó un informe de una mujer de 40 años perimenopáusica que desarrolló un embolismo pulmonar 5 semanas después de usar un anticonceptivo oral para tratar la endometriosis. Por lo tanto, este médico detecta ese embolismo pulmonar que no es normal en esa mujer y piensa que podría ser debido a un fármaco, en este caso un anticonceptivo, que estaba tomando poco tiempo. ¿Y eso qué sirve? Pues eso simplemente eso ha pasado, él piensa que podría ser así. Simplemente una de las características de lo que se denomina farmacovigilancia, que veremos más adelante, y piensa que puede estar relacionado y a partir de ahí pues ya se podría empezar a estudiar. Esto no significa que dicho anticonceptivo oral provoque embolismo pulmonar, pero nos da una pista de que a lo mejor sí. Entonces a partir de ahí se empezó a estudiar y al cabo de los años se vio que esto era así y ya no se ve. ¿De acuerdo? Y esto simplemente con una descripción de un caso. Después tenemos lo que se denominan series de casos, que viene a ser lo mismo, pero en vez de ser uno, que son varios, ¿vale? Que ocurren en un periodo corto de tiempo y que nos dan también la información de que algo está ocurriendo, ¿vale? Como tenéis ahí escrito, son colecciones de casos individuales que ocurren en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, el informe de una serie de 3 casos de angiosarcoma hepático entre trabajadores de una planta de cloruro de vinilo nos llevó a plantear que la exposición laboral a dicho cloruro de vinilo podría causar este angiosarcoma hepático, ¿vale? Y posteriormente esto se confirmó y a partir de ahí pues, se tomaron las medidas de prevención laboral apropiadas para tratar de mitigar estos efectos a estos trabajadores. Otro ejemplo sería, lo tenemos aquí abajo, que nos vale tanto para un caso como para una serie de casos, sería la neumonía de Wuhan. ¿Vale? Imaginaros el primer médico que estando allí en China, en Wuhan, le llega un paciente con neumonía, realiza el diagnóstico diferencial, neumonía típica, no saben cuál es el origen y empiezan a cribar, ¿vale? Y no saben lo que es. Lo mismo, primero empieza uno y después empiezan a venir varios. Primero es un caso y después resulta que hay varios que cumplen este cuadro, una neumonía típica de origen desconocido. ¿Qué pasa? Que eso hay que investigarlo, es la pista para investigarlo. Finalmente, gracias a los análisis de laboratorio, se describe que finalmente esto es un coronavirus desconocido hasta el momento y ese es el famoso COVID-19 que azotó con una pandemia todo el mundo, ¿de acuerdo? Y todo empezó primero con un caso y después pues, una serie de casos que indican que eso pasó. Lo mismo nos vale para el primer SARS, síndrome respiratorio agudo por coronavirus, que se dio también en China, o para otros golpes similares, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un caso y una serie de casos. Vale, después tenemos los estudios de vigilancia, ¿vale? El referente de los estudios epidemiológicos mundial son los CDC, Centers for Disease Control and Prevention de Estados Unidos,
En España nuestro equivalente sería Salud Pública y el Ministerio de Simón, al Ministerio de Sanidad y luego gestiona Simón, con emergencias, pero el referente mundial es los CDC, ¿vale? Especialmente el CDC de Atlanta, ¿de acuerdo? Simplemente estos centros, igual que Salud Pública, lo que hacen es monitorizar la salud de las personas y especialmente siguen vigilando todas las que son enfermedades infecciosas y enfermedades de declaración obligatoria, la SED, ¿vale? Los centros hospitalarios las notifican a través, en el caso de España, eso se notifica a través del sistema informático, a través del EVO, a estos centros, y estos centros llevan un control estadístico de cómo va evolucionando cada patología. Si ven un aumento, cuidado, puede haber una epidemia, lo que sea, y ellos son los encargados de avisar y tomar medidas. En este caso, en el gráfico tenemos para este año 2020-2021 que están realizando un seguimiento para 2 cepas de gripe, ¿de acuerdo? La cepa A y la cepa B a lo largo del tiempo, lo que esperarían a lo largo de toda la temporada de gripe, ¿de acuerdo? Y como veis, pues de momento parece todo bastante contenido, que es una de las características que se está dando este año. La gripe está siendo bastante menor en general en todo el mundo, debido principalmente pues, a las medidas que están tomando de protección, mascarillas, manos, etc. ¿De acuerdo? Pero simplemente lo que hacen estos estudios de vigilancia es vigilar cómo evolucionan las enfermedades en la población para detectar posibles brotes, un brote de cólera, un brote de, por ejemplo, de una E. coli peligrosa, una cepa de E. coli que sea peligrosa, etc. Por ejemplo, el brote de E. coli se dio hace unos años a causa de unos pepinos, ¿vale?, que estaban contaminados. Simplemente es describir lo que ocurre y tratar de averiguar, de seguir cómo va evolucionando las enfermedades en la población día a día, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de estudios son unos estudios que ya hemos visto y tratado en temas anteriores, que son los de correlación ecológica, que os tiene que sonar esto de correlación, porque visteis los gráficos y calculasteis el estadístico, la R, etcétera, que era a ver si 2 variables se relacionaban, ¿vale? Pues estos, así en general, se llaman de correlación ecológica, ¿vale? Pero bueno, es lo mismo que de correlación. Ventajas de estos estudios de correlación ecológica. La primera ventaja, muy importante, son muy fáciles de hacer, accesibles a todo el mundo y muy baratos. ¿Por qué? Porque tenemos la información gratis a disposición de todo el mundo en la red, ya que vosotros realizáis ese magnífico trabajo de codificación y de extracción del CMBD y lo validáis perfectamente y se envía a las diferentes consellerías, a su vez lo envían al ministerio. Toda esa información está pública junto con otro tipo de información que también es pública, como consumo de grasas, cuánto fuma la población, tamaño poblacional, etcétera, un montón de factores que también son públicos. Por lo tanto, se puede llegar a comparar, tratar de buscar relación entre 2 variables simplemente cogiendo datos agregados a nivel ya sea nacional, de la Comunidad Valenciana, o incluso a nivel mundial, y tratar de ver si hay relación entre 2 variables. ¿De acuerdo? Eso lo podríais hacer incluso vosotros o se puede realizar en algún proyecto del curso sin demasiados problemas. ¿De acuerdo? Veamos aquí un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo un poco polémico, pero por eso lo traemos, ¿vale? Si pensamos en las recomendaciones que nos están dando a nivel general, sobre todo en los años 80, por lo menos, los años 80 y años 90 del siglo pasado, era que la grasa saturada es muy mala y provoca enfermedades coronarias. Es un mensaje que también se da todavía, pero sobre todo en los 80 y los 90 estaba muy presente. Y después nos encontramos en este estudio, que es de finales de los 90, que lo que hace es correlacionar el consumo de grasas saturadas, un porcentaje, con la aparición
de enfermedades, de mortalidad, no es de aparición de enfermedades, pero es de mortalidad por enfermedades coronarias, ¿vale? ¿Y qué nos arroja el gráfico? Pues nos arroja algo como mínimo sorprendente, teniendo en cuenta lo que se dice o lo que son las indicaciones respecto a la grasa saturada. Parece que a lo contrario que uno podría pensar, vemos aquí que cuanto más grasa saturada se consume, menor, que son estos países en verde, menor mortalidad por enfermedad coronaria aparece, y al contrario, cuanto menos grasa saturada aparece, más mortalidad por enfermedad coronaria encontramos. Ojo, esto es un estudio publicado, el estudio está bien hecho, pero vuelvo a recalcar una cosa que ya insistí en los temas anteriores. Correlación nunca implica causalidad, porque además pueden haber muchos efectos camuflados. Por lo tanto, no estoy diciendo, ni mucho menos, que consumir grasas saturadas sea bueno, porque de hecho la recomendación dice lo contrario, ¿vale? Y esta aparente discrepancia puede ser debido a factores que no estamos controlando, como nivel de ejercicio o un mayor control de los médicos a través de exámenes, marcapasos, pruebas diagnósticas, lo que sea. Pero para que veáis lo fácil que resulta realizar un estudio ecológico y que en este caso contradice información que ya pensamos o quedamos como cierta. Como mínimo da que pensar, aunque ni mucho menos quiere decir que esto sea verdad, ¿vale? Eso ya cada uno debe seguir las recomendaciones sanitarias pertinentes de cada momento. Siguiendo con los estudios descriptivos, vamos a ver los estudios transversales. Y cuando decimos transversales, es hacer un corte transversal, como si con un cuchillo cortáramos un trozo de pan. A nivel más formal, es el estudio de uno o más fenómenos en un momento dado, que cortamos en un momento, es por lo tanto un estudio instantáneo que se hace en un periodo muy concreto y limitado, puede ser de periodo, que ya vimos antes, pero siempre es un periodo muy acotado, ¿vale? La idea es ver una foto en un momento concreto de la realidad de un grupo determinado. Por ejemplo, porcentaje de alumnos de mi clase que padecen gripe actualmente, ¿vale? O el estudio de nosocomiales en los hospitales españoles, o cualquier otra cosa, ¿vale? O el estudio de prevalencia del COVID que se hizo en verano. Simplemente es una foto de qué es lo que tenemos. Os presento ya la tabla 2×2, que será fundamental para entender todos, no solo todos los ejemplos de cálculos y ejercicios de los estudios epidemiológicos, porque todos se agrupan o se forman a través de estas tablas de contingencia o tablas 2×2, en las cuales, ¿qué tenemos? ¿Vale? Tenemos siempre en una columna o la enfermedad o el factor de riesgo. En este caso tenemos enfermedad, pero podría ser el contrario y veréis ejemplos que está justo al contrario, ¿vale? Y en este caso tenemos aquí, en lo que serían las filas, si estás expuesto a un determinado factor de riesgo o si no estás expuesto a un determinado factor de riesgo. Ojo, esto puede ser la respuesta, puede ser al contrario. Podemos tener aquí la enfermedad y aquí el factor de riesgo, ¿vale? Por eso es importante que entendáis lo que significa cada cuadrícula de aquí y que simplemente esto es un indicativo para no escribirlo todo aquí, pero que no tenéis que tomar las fórmulas al pie de la letra, porque la A igual en otro momento significa otra cosa, ¿vale? Entonces es simplemente entender qué estamos haciendo. Por lo tanto, la A, en este caso, ¿qué es? A. A son aquellas personas que, si nos vamos a la columna de enfermedad, están enfermos, y si nos vamos a la fila, están expuestos al factor de riesgo. Por lo tanto, A, en este caso, es aquellas personas del estudio que se han puesto enfermas y que además presentaban cierto factor de riesgo.
El ejemplo típico, si estamos estudiando si fumar provoca cáncer de pulmón, ¿qué serían los de la A? Los de la A son aquellos individuos que fuman y que han sufrido un cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Seguimos con los de B. ¿Qué es B en este caso? B es aquellas personas que no han enfermado, por lo tanto no han desarrollado, siguiendo con el ejemplo, dicho cáncer de pulmón, pero que sí que han estado expuestos a factor de riesgos. Dicho en palabras llanas, es aquella gente que fuma como un carretero, pero que tiene la suerte de no desarrollar ningún cáncer. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a ver lo que es C. C son aquellas personas que sí que están enfermas, o sea, que han enfermado, en este caso, siguiendo con el ejemplo, serían aquellas personas que han desarrollado un cáncer de pulmón, pero que en este caso no estaban expuestas a factores de riesgo. Siguiendo con el ejemplo, son aquellas personas que tienen la mala suerte que no han fumado en su vida, pero por desgracia desarrollan un cáncer de pulmón. Y por último vamos a D, que ¿de qué es? Pues son aquellas personas que no están enfermas, por lo tanto están sanas, no han enfermado y que tampoco están expuestas a factores de riesgo, sí, pues en este caso sería que no han fumado. ¿De acuerdo? Perfecto. Y con esto podemos completar la tabla, porque si nos vamos aquí, seguimos con la columna de enfermedad. A es que está enfermo y expuesto, y C es que está enfermo y no expuesto a factores de riesgo, por lo tanto todos los enfermos es A más C. Y si no me da uno de los dos, simplemente haciendo una resta, lo puedo, si tengo el total, puedo sacar el otro. O si me dan los dos, pues sumo. Lo mismo con B más D. B más D es aquellos que están sanos y que han sido expuestos, que es B, a un factor de riesgo y que no han sido expuestos D. Y los sumamos. También podemos sacar otro subtotal, que en este caso es el subtotal de los expuestos. Pues son todos aquellos que han estado expuestos al factor de riesgo, que es A más B. Y también podemos sacar el subtotal de aquellos que no están expuestos a factor de riesgo, que sería C más D. Y si sumo A más B más C más D, saco N, que son todos los individuos del estudio, la muestra o población. Es fundamental entender esta tabla y cómo se cumplimenta, ¿de acuerdo? Porque si sabéis hacer esto, los ejercicios en concreto de este tema son muy sencillos porque se aplica la fórmula sobre dicha tabla. Bueno, no tiene ninguna dificultad. ¿Qué es la prevalencia? Pues hemos visto que la prevalencia en general son los enfermos que hay de algo respecto a la población. Por lo tanto, ahí voy a los enfermos, hemos quedado que es A más C, pues esto de aquí. Este sumatorio de aquí. ¿Y divido por qué? Por N, que es el sumatorio de A más B más C, más D, ¿no? Que eso es N. Y ya tengo la prevalencia. Si quieres expresarlo en porcentaje, pues lo multiplico por 100 y ya está. Pero no solo puedo sacar la prevalencia que hemos visto en apartados anteriores, puedo sacar también prevalencias concretas. Por ejemplo, la prevalencia de una enfermedad del grupo expuesto. En este caso miraré solo los expuestos. ¿Vale? Me vengo aquí a los expuestos y de los expuestos, de todos aquellos que han sido expuestos a un factor de riesgo, ¿cuántos han enfermado? Los expuestos que han enfermado es A, ¿de acuerdo? Y el total de expuestos, recordad que era A más B, que es este sumatorio de aquí. Divido este por el otro y ya tengo la prevalencia de los expuestos. ¿Y de los no expuestos? Pues de forma análoga, me vengo aquí, hago C, divido por C. ¿De acuerdo? Y cualquiera de estos casos de prevalencia y estos indicadores se puede hallar un intervalo de confianza. Ojo, que aquí hay un error, a este intervalo de confianza le falta el 1,96, ¿de acuerdo? Aquí, entre más menos y la raíz cuadrada, falta 1,96. ¿Vale? Y todos estos intervalos de confianza se pueden hallar de cualquier prevalencia o de forma análoga de cualquier incidencia que tenga. Vale. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos el estudio transversal para una enfermedad, que es una exposición, y una exposición difotónica. ¿Vale? En este caso, la enfermedad es ser sedentario,
Y el factor de riesgo es si hay diferencias entre ser hombre y mujer. Alguno de los dos tiene más riesgo de sufrir sedentarismo. Cogemos los datos y los plantamos de la siguiente forma: factor de riesgo, sedentarismo, sí, no, y ¿vale? Y después tenemos aquí que en este caso el sedentarismo es la enfermedad, y aquí tenemos el factor de riesgo, que son mujeres jóvenes, ¿vale? Y vamos a hallar la prevalencia de sedentarismo en mujeres. Me voy a mujeres, y veo cuál es la prevalencia. La prevalencia es este 90 dividido por este 130, lo que me da un 69,2%. Me vengo a hombres, en este caso es el factor de riesgo, dividido por 72 entre 129 y me da 50. Pues vemos que por lo menos algo de diferencia parece. Y siguiendo con los estudios descriptivos, veamos ahora los estudios longitudinales. Longitudinales es que van a lo largo. ¿Y esto qué implica? Implica que siempre habrá un seguimiento de la población de estudio. Este seguimiento puede ser prospectivo hacia el futuro o retrospectivo hacia el pasado, pero siempre habrá un seguimiento. Siguiendo con las analogías, si la prevalencia es una foto, los estudios longitudinales son como un vídeo. Nos enseñan cómo va evolucionando las cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Ventaja de los estudios longitudinales, que podemos hallar, entre otras cosas, las incidencias y ver cómo evolucionan. Lo de las incidencias ya lo hemos comentado, y en 2020 cada día sale en televisión, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en cómo se estructura la tabla para recoger la información, vais a ver que la tabla es exactamente igual que la anterior. Solo nos puede cambiar qué está puesto en columnas y qué está puesto en filas. Pero la información, en principio, se estructura igual. Pero no el sentido. Como el sentido no es lo mismo, porque ahora estamos siguiendo a la población, ya no calcularemos prevalencias, ahora calcularemos incidencias. Antes calculábamos prevalencias. Pero la forma, en general, es muy simple, ¿vale? Entonces, basando en estos datos, ¿qué incidencia podemos sacar? Pues la incidencia es toda la enfermedad que tenemos, que sería, ¿vale?, más que, pues en los casos, dividido por la población. Bueno, pues es la incidencia general, que es lo que hemos visto en apartados anteriores. Pero también podemos hallar, igual que hemos hecho con la prevalencia, en este caso la incidencia de los expuestos respecto a los no expuestos. Y simplemente se trata de agrupar por grupos, ¿vale? En este caso, pues si nos vamos a los expuestos, es esta fila de aquí. Por lo tanto, la incidencia de los expuestos es A dividido por A más B, que es la probabilidad de incidencia 1, que tenemos aquí. Y la de los no expuestos es C partido C por D, que es la probabilidad de incidencia 2. Aquí, probabilidad de incidencia y incidencia con nosotros es lo mismo, porque no hemos visto otro tipo de incidencia. Es la misma. O la incidencia general, es la misma. Y hasta aquí los estudios descriptivos.